Granjero ciego es atacado por ladrones, pero lo que hace su caballo entrenado cambió todo. Nadie imaginaba que ese día tranquilo en el campo terminaría marcando la diferencia entre la desesperación y un acto que nadie podrá olvidar jamás. Suscríbete para más historias que tocan el alma, que te harán ver la vida con otros ojos. Comenta desde qué parte del mundo nos ves. El silbido agudo del viento cruzó los mezquites como un susurro de advertencia. Don Hilario se detuvo en seco, el cuerpo tenso, la mano aferrada a la cuerda que lo unía a Centinela. El caballo también se había detenido. Algo no estaba bien. ¿Lo escuchaste, viejo?, murmuró Hilario, ladeando la cabeza como si pudiera atrapar el sonido perdido entre los matorrales. Centinela bufó, agitando las orejas, inquieto. Su cuerpo fuerte, color barro, vibraba con alerta. Hilario sentía esa energía en la cuerda tensa que lo conectaba a él. La mañana, que había comenzado serena con el olor a tierra húmeda y tortillas recién hechas, se había vuelto de pronto incierta. Siguió caminando con paso lento hacia el corral, tanteando el terreno con la punta del bastón. Una piedra suelta le hizo perder el equilibrio y por un instante el mundo pareció girar demasiado rápido para alguien que ya no podía ver. Centinela reaccionó de inmediato, acercándose para ofrecerle el lomo. Hilario apoyó la mano en el animal y suspiró. No era la primera vez que caía, pero cada vez dolía un poco más. Tranquilo, hijo. Si es el viento nomás, que sople. Si es otra cosa, que se acerque. La rutina de las mañanas en el rancho seguía un orden sagrado. Revisar el pozo, alimentar a las gallinas, cortar alfalfa para Centinela. Pero desde hacía 3 días, cosas pequeñas habían comenzado a cambiar. Una cerca abierta que él recordaba cerrada, un balde fuera de lugar, el eco de pasos donde no debía haber nadie. No lo decía en voz alta. ¿A quién? Si ya nadie venía, ni siquiera sus sobrinos. Solo doña Reina cruzaba el campo una vez por semana con su canasta de tortillas y frijoles refritos. A veces se quedaba a conversar, a veces solo dejaba la comida colgada en la reja. Hilario no se quejaba. Había aprendido a escuchar las estaciones con el oído y a leer el ánimo de su caballo con las yemas de los dedos. Pero hoy algo zumbaba en el aire. No era el viento, era otra cosa. Cuando llegó al establo, sintió una humedad extraña en el suelo. Se agachó lentamente apoyando la mano. Barro fresco. No ha llovido en 3 días, susurró para sí. Se incorporó con dificultad. A lo lejos, el ladrido breve de un perro callejero rompió el silencio. Centinela pateó suavemente el piso, nervioso. Entonces ocurrió el primer golpe, sordo, lejano, como una piedra contra una lámina de zinc. Hilario giró el rostro hacia el sonido. «¿Quién anda ahí?», gritó, la voz áspera por el polvo y la edad. Nada. El silencio volvió, más denso, más pesado. Centinela comenzó a moverse inquieto, como si quisiera arrastrar a Hilario de regreso a la casa, pero él no se movió. Se quedó firme, la espalda recta, el corazón latiendo como si recordara que alguna vez fue joven, valiente, necesario. «Aquí no hay nada que valga la pena robar», dijo al aire. «Solo este caballo y este corazón cansado». Un ruido seco lo interrumpió. El crujir de una rama pisada a unos 20 metros. Hilario apretó la mandíbula. Dio un paso atrás, guiado por Centinela. Otro ruido, más cercano. Otro. Y entonces, tan repentino como un relámpago en cielo despejado, una voz infantil estalló entre los matorrales. «¡Abuelito!». Hilario se quedó de piedra. Su corazón tardó en comprender lo que oía. Una niña. Una voz desconocida. ¿Quién? De entre los arbustos emergió una figura delgada, despeinada, con un vestido sucio y los ojos grandes como lunas. La niña se detuvo al ver al caballo. Luego, sin miedo, caminó hacia Hilario. «¿Quién eres?», preguntó él, sintiendo una punzada en el pecho. La niña respiraba con dificultad. «Me escondí», dijo apenas. No sabía a dónde ir. Ellos venían detrás.
Pero antes de que pudiera terminar, el mismo sonido de antes, esa rama quebrada, volvió a escucharse, esta vez más cerca, mucho más cerca. Hilario apretó la cuerda de centinela. Algo grande acababa de comenzar. Don Hilario no dormía, no desde que la niña apareció con la cara sucia y la voz temblorosa. Pasó la noche sentado en su silla de madera junto a la ventana, sintiendo cómo Centinela caminaba inquieto allá afuera, como si también estuviera de guardia. La niña, que dijo llamarse Marisol, dormía en el catre del cuarto pequeño. No preguntó mucho. Solo le ofreció agua, una cobija vieja y silencio. Ella lo aceptó todo sin decir una palabra más. La madrugada llegó sin avisar, arrastrando ese frío seco del monte que cala en los huesos. Hilario se frotó las manos y suspiró. Y mientras el primer gallo soltaba su canto a lo lejos, su mente lo llevó sin permiso a esa tarde maldita, 15 años atrás. Estaba lloviendo, no una lluvia cualquiera, sino de esas que caen como si el cielo se rompiera en pedazos. El río crecido, las vacas asustadas y él, joven aún, corriendo para cerrar la compuerta del canal antes de que el agua se tragara los corrales. Lo último que vio con claridad fue el rayo, una línea blanca, violenta, que cayó cerca del poste del granero. El resto fue oscuridad, no dolor, no ruido, solo oscuridad. Despertó 2 días después en el hospital rural, con el rostro vendado y el alma hecha pedazos. Le dijeron que tuvo suerte de sobrevivir, que si no fuera por su caballo, que lo arrastró fuera del campo, habría muerto ahogado en lodo. Hilario tragó saliva, recordando el sabor metálico de los primeros días sin luz, la rabia, el silencio de los amigos que dejaron de llamar, el abandono de su hermano, que nunca volvió a pisar el rancho, la vergüenza de necesitar ayuda para todo, pero no se rindió, no porque fuera valiente, sino porque no conocía otra forma de vivir, y porque Centinela seguía ahí, día tras día, como una sombra fiel. Aprendió a guiarse por su respiración, por la forma en que pateaba suavemente el suelo cuando había alguien cerca. Lo entrenó con paciencia, usando sonidos y caricias, no como un animal de carga, como un compañero. Un ruido suave lo trajo de vuelta. La niña se había levantado. Se acercó descalza, con pasos apenas audibles. ¿No duerme?, preguntó. Su voz apenas un hilo. Hilario giró el rostro hacia ella. «Ya dormí lo suficiente en esta vida», respondió con una sonrisa cansada. «¿Tú estás bien?». La niña dudó. Luego se sentó en el piso cerca de él. «Creo que me siguen». Hilario asintió despacio. No la iba a presionar, pero esa frase era suficiente para saber que lo que se avecinaba no era cosa menor. «¿Tienes familia?», preguntó él. «Tenía, pero…». Hizo una pausa larga como si buscara las palabras en el aire. «Uno me quiso vender, a unos hombres que no hablaban como nosotros. Me escapé. Corrí todo lo que pude». Hilario sintió un nudo en el estómago. No preguntó más, ya sabía lo suficiente. No necesitaba ver para saber que esa niña traía el peso del mundo en los hombros. Se quedaron en silencio. Afuera, Centinela relinchó bajo. Un sonido corto, preciso. Hilario se inclinó hacia adelante. «Escúchame, Marisol, aquí estás segura, pero si alguien viene, yo no corro. Tú sí, ¿entiendes?». La niña negó con la cabeza. «No me voy sin usted». Él sonrió. Sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa encenderse adentro, algo parecido a esperanza, o compañía, o quizá las dos cosas. Entonces, 3 golpes secos retumbaron contra la puerta del granero. No timbres, golpes firmes, decididos. Marisol se estremeció. Hilario se puso de pie. «Ya vienen», dijo, no con miedo, sino con certeza. Y el día apenas empezaba. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando el olor a leña y maíz recién cocido se coló por las rendijas de la puerta. Don Hilario lo olió antes de escuchar los pasos. Su nariz no fallaba, tortillas, y de las buenas, hechas a mano,
con ese toque de comal de barro que solo doña Reina sabía darles. «¿Ya tan temprano, mujer?», dijo Hilario desde la mecedora, sin necesidad de voltear. «Más vale temprano que fría», respondió Reina desde el umbral. «Y no digas mujer como si no me conocieras». Entró con paso firme, como quien no necesita permiso. Dejó la canasta sobre la mesa y le dio un vistazo rápido a la niña que, sentada junto al fogón, bajaba la mirada con desconfianza. «¿Y esa criaturita?», preguntó en voz baja. «Una alma en fuga», respondió Hilario serio. «Luego te cuento». Reina asintió. Sabía cuándo no insistir. Comenzó a sacar tortillas envueltas en servilletas floreadas, un frasco de café de olla y unos frijoles que aún humeaban. «No desayunas desde anoche, seguro», dijo sirviendo 2 tazas. Hilario sonrió. Era cierto. Y aunque no lo dijera, cada vez que Reina llegaba, su mundo por un rato se sentía menos oscuro. Se sentaron. La niña aceptó la comida en silencio, sin soltar palabra. Reina no presionó, solo la miró con ojos sabios, como si pudiera entender todo sin preguntar nada. «Te ves más delgado», comentó de pronto. «¿Será que ya no me ves con los mismos ojos?», replicó Hilario con una sonrisa pícara. Reina soltó una risa corta, medio burlona, medio nostálgica. «A esos ojos ya los cansaste hace años». El ambiente se tensó un segundo, como si ambos recordaran algo que nunca se dijo en voz alta. Hilario apretó la taza entre las manos. «¿Te acuerdas de la feria de San Antonio?», preguntó de golpe. «¿La del 87? Reina alzó las cejas. «¿Cómo olvidarla? Tú ibas a llevarme, pero saliste a ver una vaca que paría y yo acabé bailando con el panadero. La vaca se murió», dijo él, «y tú también te fuiste. Yo me cansé de esperar». Un silencio espeso llenó el cuarto. La niña los miraba de reojo, como si intuyera que algo importante estaba ocurriendo entre cucharadas de frijoles. «Si pudiera verte ahora te diría que aún te reconozco por el olor del cabello», dijo Hilario con voz baja. «A leña y a flor de naranjo». Reina parpadeó, sorprendida. Luego fingió que acomodaba el mantel. «Tantos años, y sigues hablando bonito cuando quieres». «No es hablar bonito, es que no quiero que el tiempo me gane sin decir lo que debí decir hace mucho». Un golpe seco interrumpió el momento. Esta vez, contra la puerta trasera. No era fuerte, pero era un aviso. Reina y Hilario se quedaron quietos. La niña soltó la cuchara. Hilario se puso de pie, tanteando el bastón. «¿Esperas a alguien más?», preguntó Reina, la voz tensa. «No, y eso es lo que me preocupa». Centinela relinchó afuera, luego un crujido, pisadas en la tierra mojada. Hilario se acercó a la pared, como si pudiera ver a través de ella. «Algo se está acercando. No sé qué es, pero no viene solo». Reina tomó la mano de la niña. Hilario, el bastón. Y en ese instante, los tres comprendieron que la calma de los desayunos viejos ya no era suficiente. Algo más grande, más oscuro, venía cruzando el campo. Y esta vez, nadie llegaba con pan caliente. Esa noche, el viento no traía el olor del campo ni de la tierra húmeda. Traía algo distinto, como el aliento de algo que se esconde. Don Hilario lo sintió apenas salió al patio, con Centinela pisando a su lado, firme pero inquieto. La niña y doña Reina se habían quedado adentro con la lámpara apagada y la puerta asegurada con la tranca de hierro que Hilario apenas usaba. Caminó despacio, tanteando el terreno, sintiendo bajo sus botas el crujido leve de las piedras sueltas. Centinela resopló, deteniéndose de golpe frente al corral. Hilario se quedó inmóvil, afinando el oído. Ahí estaban otra vez las voces. No eran claras, murmullos entrecortados, palabras apenas formadas, pero no era el viento. Él conocía bien los susurros del campo, y esos que ahora rodeaban su rancho no eran naturales. «No te alejes, viejo», dijo en voz baja, acariciando el cuello de Centinela. «Algo están buscando». El caballo giró las orejas hacia el oeste, donde los nopales marcaban el límite de la propiedad.
Allá, justo entre las sombras, algo se movía. Lo sabían. Aunque Hilario no pudiera verlo, lo sentía en el cuerpo, como una corriente fría bajando por la espalda. De pronto, una piedra rodó colina abajo, rebotando contra una lámina oxidada. Centinela relinchó, levantando la cabeza. Hilario giró con rapidez, el corazón acelerado, y entonces lo escuchó con claridad. ¿Seguro que vive solo? Era una voz joven, de hombre, baja, pero sin cuidado. Luego otra respondió: eso dijeron en el pueblo, que está ciego, que no tiene ni radio, solo el caballo ese. Hilario apretó los puños. Estaban más cerca de lo que pensaba, y no venían por casualidad. Volvió sobre sus pasos sin correr, entró a la casa y cerró la puerta con fuerza. Doña Reina lo esperaba con la niña pegada a su falda. ¿Qué viste?, preguntó ella, aunque ya lo intuía. No vi, pero escuché lo suficiente, dijo Hilario con tono seco. No son del pueblo y saben que estoy ciego. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó ella con la voz tensa. Hilario suspiró, pasó la mano por el lomo de Centinela, que ahora estaba inquieto dentro del corral. Vamos a quedarnos en silencio esta noche, apagar todo, que crean que no hay nadie. Mañana veré qué hacer. Hilario, dijo Reina con una duda que le temblaba en la garganta. ¿Y si vienen armados? Él se quedó quieto. No tenía respuesta para eso. No tenía armas, no tenía aliados, solo ese animal que lo había salvado una vez y que ahora era su única certeza. Si vienen con miedo, los ahuyenta el silencio. Si vienen con rabia, se asustan con firmeza. Pero si vienen con hambre, ahí sí estamos jodidos, murmuró. Marisol, desde la esquina, levantó la voz por primera vez en horas. Yo escuché esa voz, la del que habló. Lo vi en la plaza una vez. Traía una cadena en la mano, golpeaba a otro con ella. Hilario se giró, sorprendido. ¿Estás segura? La niña asintió, y por un momento el silencio fue más denso que la noche misma. Reina se acercó y le tomó la mano a Hilario. No era por afecto, era por miedo compartido, por algo que no se dice, pero se reconoce. Esto ya no es un susto de pueblo, dijo ella. Esto es algo más feo. Hilario asentó con el rostro tenso. Mañana me vas a ayudar a preparar el corral. Vamos a poner trampas. De las viejas. Como en los tiempos en que aquí venían los coyotes por las gallinas. La niña levantó la mirada. ¿Y si no basta? Hilario sonrió apenas. Entonces, Centinela y yo vamos a tener que recordar lo que no hemos olvidado. Afuera, las voces ya no murmuraban, habían desaparecido, pero eso era peor, porque cuando el peligro se calla, es porque se está acercando. En la cantina de San Bartolo, el ventilador del techo giraba lento, apenas moviendo el aire espeso, con olor a cerveza rancia y sudor. Martín se sentó en la esquina de siempre, con la gorra echada hacia adelante, ocultando los ojos que ardían con más cosas que solo alcohol. ¿Y ese rancho del ciego?, preguntó uno de los forasteros, un tipo alto, flaco, con tatuajes hasta el cuello. Martín no respondió de inmediato. Dio un trago largo a su cerveza, como si saboreara la rabia acumulada. Luego soltó una carcajada breve, sin alegría. Ese viejo guarda cosas que nadie sabe, dijo, y dejó caer la botella vacía sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué cosas? Martín lo miró por primera vez directo. Dinero, guardado en la tierra, entre las bardas. Mi padre lo supo. Trabajó con él cuando todavía veía, pero nunca le pagó lo justo. Y ahora mírame, aquí jodido, mientras él vive rodeado de campo y animales. El otro tipo, al que llamaban Chaparro, aunque medía casi lo mismo, se rió sin entusiasmo. Dicen que el viejo está ciego, pero aún anda con ese caballo como si viera. Centinela, así le llama. Dice que lo entrenó él mismo, interrumpió Martín. Pero yo no le creo ni eso. El flaco se inclinó hacia él. Y si entramos una noche, revisamos bien, sin hacer ruido. Si hay algo, lo agarramos. Si no, nos vamos. Total, no puede ni vernos.
Martín dudó unos segundos. Su mandíbula se tensó y los nudillos de la mano que sostenía la botella se pusieron blancos. No es tan fácil. Ese animal no es normal. Sabe cuando alguien se acerca. Y el viejo no será tonto, aunque esté ciego. Entonces, mejor nos dices por dónde entrar, agregó Chaparro. Tú conoces el terreno, tú guías, y si hay lana, se reparte. Martín miró el suelo, pero no estaba pensando en dinero. Estaba recordando la vez que su padre volvió a casa con la cara rota y las manos vacías, después de pelear con don Hilario por un pago que, según él, le habían robado. Desde entonces, su madre vivió amargada, culpándolo a él por cada cosa que faltaba en la casa. La rabia no era por el dinero, era por los años de sentirse menos, invisible, por crecer escuchando que Hilario esto y Hilario aquello, como si fuera un santo. Levantó la mirada. Lo vamos a hacer a mi manera, no hoy. Esperamos a que baje la luna, cuando el campo está más callado. Entramos por los nopales, hay una cerca caída. Yo los llevo, pero nadie le pone un dedo encima al viejo. ¿Entendido? ¿Por compasión?, preguntó el flaco burlón. No, respondió Martín con frialdad, porque si alguien lo toca antes de que yo lo vea caer, se jode conmigo. La tensión se apoderó de la mesa. Por unos segundos solo se escucharon los hielos derritiéndose en los vasos. Luego, los tres hombres se miraron y asintieron. El plan estaba hecho. Pero lo que Martín no sabía, lo que aún no se imaginaba, era que esa noche en el rancho no solo se encontraría con un viejo ciego y su caballo, se encontraría con su propio reflejo, y con una verdad que llevaba años evitando. El calor dentro de la cantina se sentía pegajoso, como si la pared sudara resentimientos ajenos. La luz amarilla de los focos colgaba sobre las cabezas de los pocos que aún quedaban ahí, bebiendo lento, murmurando más con las miradas que con la boca. Martín volvió a la mesa con 3 cervezas en la mano y una expresión que ya no dejaba lugar a dudas. Los forasteros, sentados en forma de triángulo cerrado, lo miraban con atención. Chaparro rompió el silencio. ¿Entonces va o no va? Martín se sentó, bajó las botellas con cuidado y se acomodó el cinturón. Luego, como si necesitara saborear cada palabra, respondió con voz firme. «Va». El flaco sonrió, mostrando los dientes amarillos. «¿Y qué tanto hay allá?». Martín tomó aire, no por nervios, sino por rabia vieja. El rancho es viejo, sí, pero ese Hilario no es lo que parece. Tiene cosas guardadas. Mi padre me lo dijo una vez cuando trabajaba ahí. Dicen que enterró plata cuando se quedó ciego. No confía en los bancos. Y con lo que pasó con su hermano, nadie sabe cuánto se quedó él. ¿Y dónde está enterrada esa plata?, preguntó Chaparro medio escéptico. Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Martín. Pero hay señales, el granero, el pozo. Hilario nunca deja que nadie entre ahí. Ni siquiera cuando viene la vieja esa reina. Algo guarda, y lo vamos a sacar. El flaco se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos viven ahí? Solo él, mintió Martín, aunque sabía que ahora estaba la niña, y quizás Reina también. Pero no quería que pensaran en eso, no todavía. ¿Y el caballo?, interrumpió Chaparro. Dices que ese animal es distinto. Centinela, dijo Martín y tragó saliva. Sí, es como si pensara, pero también es un animal, y los animales se asustan, se cansan. El flaco soltó una carcajada baja. Pues si se pone bravo, lo mandamos a dormir con un palo. Martín lo miró fijo, frío. No toquen al caballo, y no toquen al viejo. Vamos por la plata, no a hacer una escena. Los otros dos se miraron entre sí. Sabían que Martín arrastraba algo más que ambición en ese plan. Había una espina vieja clavada hondo. ¿Y cuándo?, preguntó Chaparro. Martín sacó un papel arrugado con un croquis del rancho. Lo puso sobre la mesa. Esta parte de aquí, señaló, tiene una cerca caída. Entramos por ahí, mañana por la noche, cuando la luna esté baja. No hay perros, pero sí vigilancia. El caballo es su alarma. ¿Y si está despierto?, dijo el flaco.
Lo distraigo. Yo me encargo de eso. Ustedes solo revisan el granero bajo el piso. Si hay algo, lo sacamos. Si no, nos largamos. ¿Y si hay gente?, preguntó Chaparro desconfiado. Martín apretó los dientes. No va a haber. Y si hay, no la miren. No pregunten. Ustedes no conocen a Hilario como yo. Él no pide ayuda, ni aunque se esté quemando. Los tres bebieron en silencio por un momento. Afuera, la noche seguía su curso como si no supiera lo que se estaba gestando dentro de esas paredes. Cuando se levantaron para irse, el flaco lo miró de reojo. ¿Seguro que no quieres que le den una lección? Martín lo detuvo en seco con la mirada. La lección se la voy a dar yo, pero a mi modo. Esa noche, mientras cruzaban las calles polvorientas de San Bartolo, el plan ya estaba sellado. Lo que ninguno de ellos sabía es que el rancho de don Hilario no era solo tierra y recuerdos. Era un lugar donde el silencio escuchaba y donde el pasado nunca se dormía. Desde antes del amanecer, don Hilario sintió que algo no encajaba. El silencio del campo tenía un tono diferente, como si los sonidos normales, el canto de los gallos, el zumbido de las chicharras, estuvieran aguantando la respiración. Centinela también lo sabía. El caballo no comió como siempre. Caminaba en círculos cerca del corral, bufando, moviendo la cola con nerviosismo. Hilario lo sintió desde la primera caricia. «Estás tenso, viejo. Lo sientes tú también, ¿verdad?» Esa mañana, mientras revisaba la cerca sur, tropezó con un alambre suelto que juraba haber arreglado la semana pasada. Se agachó con esfuerzo y tocó la base del poste. Estaba flojo, como si alguien lo hubiera movido. Se incorporó despacio, con una mano sobre el bastón y la otra cerrada con fuerza. El sol apenas empezaba a calentar la tierra, pero el sudor ya le bajaba por la nuca. No por el calor, por esa sensación en el estómago que uno solo tiene cuando algo malo se está por desatar. Al volver a la casa, encontró la puerta del gallinero abierta. 2 gallinas afuera, alteradas. Marisol las seguía con un palo, sin mucho éxito. Cuando lo vio, se acercó corriendo. «No fui yo, se lo juro. Estaba dormida. Cuando salí, ya estaban sueltas». Hilario no le contestó de inmediato. Entró al gallinero, tocó los cerrojos, los marcos, el suelo. Había marcas, no de animal, de bota. «¿Alguien vino anoche?», preguntó, sin voltear. «No escuché nada. Solo Centinela se levantó 2 veces, pero pensé que era un zorro o algo así». Hilario guardó silencio. Su cabeza iba más rápido que su voz. Si alguien entró, no fue por casualidad. Estaban tanteando el terreno. Esa tarde se sentó en el porche con Reina, que había decidido quedarse unos días por si las moscas. Ella tejía en silencio, mientras él se quedaba quieto, escuchando todo. «Demasiado. ¿No estás exagerando un poco?», dijo ella de pronto, sin levantar la vista de las agujas. «¿Tú sientes que exagero?». Reina se detuvo. Miró hacia el campo donde Centinela trotaba con ansiedad. «No, pero no quiero que te consumas en la paranoia. No es paranoia si hay huellas donde no debería haberlas». Reina bajó el tejido. Lo miró, seria. «¿Y si es alguien del pueblo? Un borracho, un curioso?» Hilario negó con la cabeza. «Esto no es cosa de curiosos. Esto es cosa de gente que viene con intención». Reina no respondió. Sabía que Hilario rara vez se equivocaba en su instinto, y esta vez algo en su tono la hizo apretar las manos contra el regazo. Esa noche, antes de dormir, Hilario se levantó en silencio. Se calzó las botas, tomó el bastón y caminó hasta el granero. Se detuvo frente a la puerta. El aire estaba quieto, muy quieto. Apoyó la mano sobre la madera. Estaba tibia, como si alguien la hubiera tocado hacía poco. No había luz, no había ruidos, pero él lo sabía. «Ya están aquí», murmuró. Y aunque aún no se veían, la sombra de lo inevitable ya se proyectaba sobre su casa. La sombra del viejo mezquite cubría buena parte del patio, aliviando el calor seco del mediodía.
Don Hilario se sentó en su banca de siempre, con el sombrero echado hacia atrás y la cara levantada, buscando en el viento señales que los ojos ya no podían ofrecerle. A su lado, Reina tejía en silencio, con el rebozo a medio caerle del hombro y el alma, quién sabe desde cuándo, colgando igual. «Hoy el aire huele distinto», dijo Hilario, rompiendo el silencio. «¿Distinto cómo?», preguntó Reina sin dejar de mover las manos. «Como cuando va a llover, pero no cae ni una gota». Ella dejó el tejido sobre sus piernas. Lo miró de reojo. No era el clima lo que hablaba Hilario. «¿Y tú crees que viene tormenta?». Hilario asintió. «No sé si es de agua, de plomo o de recuerdos, pero viene». Reina suspiró. Se quitó el rebozo y lo dobló con lentitud, como si eso le diera valor. «¿Te puedo decir algo, Hilario? Desde que llegaste no has dejado de decir cosas», bromeó él, con una sonrisa apenas. «No es lo mismo hablar que soltar lo que uno lleva guardado». Él se quedó callado. Reconocía ese tono. Era el mismo que usaban los que estaban a punto de decir algo que ya no podía desdecirse. Reina sacó un sobre viejo del bolso, amarillento, doblado en 4. Lo sostuvo un momento antes de entregárselo. «Hace años te escribí esto, después del accidente, pero no me animé a dártelo. Lo guardé con los recibos del agua y las fotos que nadie quiere ver». Hilario tocó el sobre, lo sintió con los dedos, lo giró. «¿Y por qué ahora? Porque si no lo digo hoy, puede que ya no tenga cuándo. Porque tú mereces saber lo que no supe decir con la boca». «¿Y qué dice?», preguntó él con la voz ronca. «Léelo», respondió ella sabiendo que no podía. Él esbozó una sonrisa triste. Reina entendió el error y se acercó. Se sentó junto a él, abrió el sobre y desdobló la hoja con cuidado. «Hilario», leyó con voz temblorosa. «Sé que ya no ves, pero quiero que sepas que desde el día en que te fuiste al hospital no he dejado de pensar en lo que no dijimos, que te esperé, que te quise, que todavía lo hago, pero no supe cómo quedarme a tu lado cuando tú te encerraste en la oscuridad». Hilario apretó los labios. La garganta se le hizo un nudo que no bajaba. «Perdóname por no quedarme, por tener miedo, por pensar que te ibas a convertir en un hombre roto. Y por descubrir, años después, que eras más fuerte que todos los que veíamos claro». Cerró la carta bajando la voz. Se hizo un silencio largo. Solo Centinela, a lo lejos, pateó suavemente el suelo. «Reina, si me hubieras dado esa carta antes, tal vez no habría sido tan difícil. Y si te la daba, la hubieras creído». Hilario negó despacio. «No lo sé, pero me habría dolido menos que el silencio». Ella le tomó la mano, como quien toma algo que se le ha escapado por años, y por un segundo ninguno de los dos se sintió viejo. «¿Y ahora qué hacemos con lo que queda?», preguntó ella con voz baja. Hilario la apretó con suavidad. «Lo que nos dejen los días, lo vivimos juntos». Un golpe sordo se escuchó en la parte trasera del rancho. Reina se levantó de golpe, Hilario no. Él ya sabía que ese sonido no era el viento ni una rama, era el primer aviso. La tormenta había empezado. La noche cayó espesa sobre San Bartolo. El cielo, sin luna, era una sábana negra sin estrellas. En el rancho de don Hilario todo estaba en silencio. Pero no era el silencio de costumbre, era uno que apretaba el pecho, que se metía en los huesos y obligaba a respirar más despacio. Centinela se movía con inquietud desde temprano. Había dejado de comer y rondaba el corral con el cuello estirado, olfateando el aire, soltando resoplidos cortos. Cada tanto giraba la cabeza hacia el sur, donde el campo se abría hacia los nopales. Don Hilario no dormía. Sentado junto a la puerta con el bastón cruzado sobre las piernas, escuchaba con los oídos bien abiertos. Marisol y Reina se habían quedado adentro en silencio, con la lámpara apagada. Nadie decía nada, pero los tres sabían que esa noche no sería como las demás. «Está oliendo algo», murmuró Hilario al sentir a Centinela acercarse a la ventana. En el campo algo crujió. Un paso, otro, luego nada.
como si alguien se detuviera al ser descubierto. Centinela relinchó, pero sin escándalo. Fue un sonido bajo, de advertencia. Hilario se incorporó con calma, tanteó la pared, caminó hasta la esquina donde guardaba una pala vieja. No era un arma, pero era firme, de mango grueso. Ya la había usado antes para cosas peores que tierra. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme. Nadie respondió, pero entre los matorrales una figura se agachó rápido. Chaparro, con el sudor pegado en la frente, hizo una seña al flaco para que no se moviera. «¿Se dio cuenta?», susurró. «¿Cómo, si no ve nada?», respondió el otro con la mandíbula apretada. «Ese caballo», dijo Martín, desde un poco más atrás. «Ya les dije que ese animal no es cualquier cosa». «Salgamos ya», espetó Chaparro. «No tiene sentido quedarnos». «No», dijo Martín tajante. «Esto era solo para mirar, para conocer el terreno. No vamos a dejar huellas, no esta noche». Mientras los tres se alejaban entre sombras, Centinela relinchó de nuevo, esta vez más fuerte. Reina salió de la casa con Marisol pegada a su espalda. «¿Lo viste?», preguntó ella, alarmada. Hilario negó. «No, pero lo sentí. 3, quizá 4. Vinieron a ver cómo está todo. No entraron. Solo midieron el terreno, como perros antes de saltar la cerca». «¿Y si regresan mañana?», preguntó Reina, con un tono que ya no podía esconder el miedo. Hilario bajó la pala y respiró hondo. «Entonces que regresen. Aquí ya no hay lugar para cobardías». Marisol se acercó temblando. «Yo los escuché hablar. Uno dijo que volverían cuando la luna bajara más, que iban a entrar por los nopales». Hilario apretó los labios. Cada pieza encajaba y cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento que ya no se podía evitar. «Mañana temprano vamos a reforzar la cerca y a preparar a Centinela. Lo voy a atar cerca del granero. Si tocan ese lugar, él va a saberlo antes que yo». «¿Y nosotros?», preguntó Reina. «Ustedes se quedan adentro, con la puerta trancada. Si pasa lo peor, salgan por la parte trasera. Pero no quiero que nadie más se quede aquí por compasión. Esto es mío». Reina no respondió. Lo miró, sabiendo que discutir no serviría de nada. Solo le puso una mano en el hombro y la dejó ahí unos segundos. La noche siguió, pero ya no era solo oscuridad. Ahora el rancho tenía enemigos, y Hilario, aunque ciego, ya había comenzado a verlos. La madrugada avanzaba pesada. En el rancho no se dormía, no esa noche. Don Hilario se encontraba sentado junto al corral, con Centinela al lado, respirando parejo. El caballo no se movía mucho, solo giraba la cabeza de vez en cuando, atento a lo que los humanos no podían oír. Hilario le acariciaba el cuello con lentitud, como si pudiera hablarle sin decir una sola palabra. «¿Te acuerdas, viejo?», murmuró. «Cuando apenas eras un potrillo terco que no quería ni dejarse tocar». El viento sopló leve. Centinela resopló, tranquilo. Hilario sonrió. Hablarle al caballo siempre había sido como hablarse a sí mismo, pero con más paz. «Fuiste mi primer encargo, ¿te acuerdas? Te llevé con los rurales porque tenías fuerza, inteligencia, pero eras indomable. Te entrené con órdenes simples, un silbido, un golpecito con la bota, una palabra, y tú aprendiste todo como si me leyeras el pensamiento». Apoyó la frente en la melena de Centinela. «Después del accidente, cuando todos se fueron, tú te quedaste y volviste a aprender, no solo a guiarme, a cuidarme». En su mente volvieron las imágenes borrosas de los primeros días ciego, la desesperación de no encontrar el camino al pozo, de tropezar con cada piedra, de depender de otros. Hasta que una tarde, mientras intentaba levantarse del suelo cubierto de tierra, Centinela se le acercó. Se quedó inmóvil junto a él, ofreciendo su lomo. Desde entonces, comenzaron de nuevo. El bastón pasó a segundo plano. Era el ritmo del caballo el que marcaba las distancias. El sonido de sus pisadas, el que anunciaba los peligros. «No somos solo un hombre y su animal», susurró Hilario. «Somos un pacto, uno que no se rompe por miedo». Esa noche,
No se escuchaban grillos, solo el susurro del viento y, de tanto en tanto, un crujido lejano que no alcanzaba a convertirse en amenaza. Pero eso no relajaba a Hilario. Al contrario, sabía que los que esperaban para hacer daño eran más peligrosos cuando callaban. Centinela agitó las orejas y se movió nervioso. Hilario levantó la cabeza. Nada, solo la tensión en el aire, como si el campo contuviera el aliento. «Vamos a hacer esto como antes», dijo con voz firme. «Mañana voy a colocar campanillas cerca de la cerca rota. Tú vas a dormir cerca del granero. Y si algo se mueve, silba. No hace falta que hables. Yo te voy a entender». El caballo volvió a resoplar, esta vez más suave, como si aprobara el plan. Hilario se recargó en la silla, con los dedos acariciando el bastón. Ya no era miedo lo que sentía, era decisión. El tipo de decisión que solo nace después de mucho dolor, después de muchas noches como esa. Desde la puerta, Reina lo observaba en silencio. No quiso interrumpir. No hacía falta. Sabía que Hilario estaba en una conversación que no necesitaba más testigos. Y así, entre sombras y recuerdos, la noche se fue apagando. Pero en ese rincón del rancho, bajo el cielo oscuro, un hombre ciego y su caballo planeaban lo que muchos no se atreven: defender la dignidad con lo único que aún tenían, el uno al otro. La noche estaba muda. Ni un zumbido, ni un ladrido, ni el relincho de Centinela. Esa calma pesada que antecede a la desgracia. Hilario no dormía. Estaba en el porche, bastón en mano, los sentidos aguzados como cuchillos. Sentía la tierra crujir distinto, como si alguien la pisara con rabia contenida. Centinela, unos metros más allá, respiraba agitado, inquieto, con los músculos tensos como cuerda de violín. Entonces ocurrió un chasquido, fuerte, seco. La cerca trasera cedió. Hilario se puso de pie. Apenas dio 2 pasos hacia el corral. Una sombra se abalanzó sobre él. No tuvo tiempo de defenderse. Un golpe duro en el pecho lo lanzó al suelo. El bastón voló lejos. Cayó sobre la tierra caliente, sintiendo cómo se le escapaba el aire de los pulmones. «¡Viejo necio!», gritó una voz conocida, jadeando. «¡Martín!». Hilario quiso responder, pero otro golpe le apagó la intención. Una bota contra el costado. Sintió cómo le dolía cada costilla. «¡Busca el dinero!», ordenó otra voz, ansiosa. «Tiene que estar en el granero». Pasos, puertas, golpes contra madera. Hilario intentó incorporarse, pero apenas logró girarse de lado. El suelo olía a polvo y sangre. El corazón le latía en los oídos. A su lado, Centinela relinchó con furia. El sonido atravesó la oscuridad como un disparo. «¡Ese maldito animal!», gritó uno de los intrusos. Hubo un forcejeo, un relincho más fuerte, y luego el golpe sordo de un cuerpo cayendo. Centinela había atacado. Defendía el granero como si entendiera cada palabra del plan. «¡Amárrenlo!», vociferó Martín, «antes de que se vuelva loco». Pero Centinela no se dejó. Giraba en círculos, pateaba, se sacudía con fuerza. Uno de los hombres cayó de espaldas y soltó un alarido. Hilario, aún en el suelo, alzó la voz con lo que le quedaba de fuerza. «¡Centinela! ¡A mí!». El caballo lo reconoció de inmediato. Se le acercó trotando, bajando la cabeza, empujándolo con el hocico. Hilario se aferró a la melena, temblando. Sintió la calidez del animal, el peso del momento. El miedo se le metía en los huesos, pero también una rabia vieja que lo empujaba a no dejarse. Desde la casa, Reina gritó: «¡Ya llamé a la patrulla! ¡Se van a arrepentir!». Martín dudó. Se acercó a Hilario, respirando agitado. «¿Dónde está, viejo? Dime dónde está lo que escondiste». Hilario apenas podía hablar. «¿Qué estás buscando, Martín?». «Mi dignidad, esa no está enterrada, está en este momento, y la estás perdiendo tú». Martín levantó el puño, pero no golpeó. El temblor en sus dedos lo detuvo. Algo en esa voz, rota pero firme, lo hizo retroceder. «¡Vámonos!», gritó el flaco desde el granero. «Aquí no hay nada».
Martín maldijo entre dientes, escupió al suelo, luego sin mirar atrás salió corriendo entre los nopales. Uno a uno los intrusos se fueron. El silencio volvió, pero esta vez distinto, lleno de dolor, lleno de preguntas. Hilario quedó recostado sobre Centinela, respirando con dificultad. Reina corrió hacia él con la cara desencajada. Marisol venía detrás, llorando. ¡Hilario, Hilario! Él abrió los labios con esfuerzo. No lo encontraron, pero yo sí. ¿Qué cosa?, preguntó Reina con lágrimas en los ojos. El límite, hasta donde uno aguanta, y el momento exacto en que decide no caer más. Cerró los ojos. La noche ya no era muda, era el principio de algo nuevo, aunque aún doliera. Centinela estaba quieto, pero sus músculos vibraban con la tensión de un resorte a punto de estallar. Bajo la tenue luz que escapaba por la rendija del porche, sus ojos brillaban con ese reflejo agudo que solo los animales verdaderamente alertas conocen. Hilario aún yacía en el suelo, jadeando, aferrado al bastón que por fin había alcanzado. Reina lo sostenía por los hombros, sin saber si gritar o correr. Marisol temblaba detrás de la puerta, apenas asomando los ojos. «Se van a meter de nuevo», dijo Reina, sin apartar la vista de los nopales. Centinela no esperó órdenes. Giró sobre sus patas delanteras, dio un paso firme hacia el campo abierto y alzó la cabeza. Los pasos en la maleza eran claros. Venían rápido. No con cautela, sino con desesperación. El Flaco y Chaparro no habían aprendido la lección. Uno de ellos lanzó una piedra, directa hacia el caballo. «¡Quítate, maldito bicho!». Pero Centinela no se movió. Cuando la piedra pasó silbando junto a su cuello, respondió con lo que sabía: estrategia. Se adelantó en línea recta pero sin correr. Soltó un relincho agudo, como una alarma, y luego, sin dar espacio para reacción, giró bruscamente y lanzó una patada lateral, justa, seca, que impactó en la pierna de Chaparro con precisión. El grito retumbó en el campo. me quebró algo». Se oyó entre jadeos. El Flaco intentó retroceder, pero Centinela ya lo tenía en la mira. Lo rodeó con movimientos lentos, de acoso, sin tocarlo, solo acercándose lo suficiente para que el tipo sintiera el calor del animal, el poder de sus patas, la amenaza implícita en su respiración. ¡Ya nos vamos!», gritó el Flaco con los brazos arriba. Desde el suelo, Chaparro trataba de arrastrarse, pero Centinela se interpuso, firme, impidiéndole avanzar. «¡Hilario!», gritó Reina desde el porche. «¡Centinela los está acorralando!». Hilario, aún débil, se incorporó con esfuerzo. Usó el bastón para apoyarse y alzó la voz, ronca pero firme. «Centinela, atrás, déjalos ir». El caballo lo escuchó. Se detuvo. Giró lentamente y volvió sobre sus pasos. No corría. Caminaba erguido, como quien sabe que ha cumplido su misión. El Flaco, con los ojos abiertos de miedo, arrastró a Chaparro fuera del rancho. Tardaron minutos en perderse entre los árboles, pero ya no quedaban dudas. No volverían. No por voluntad propia. Centinela volvió junto a Hilario y frotó su hocico contra su pecho. El hombre, aún temblando, le acarició la frente. «No se necesita matar para ganar», susurró. «Tú lo sabías mejor que yo». Reina se acercó y los miró a ambos con los ojos húmedos. «Ese animal tiene más juicio que medio pueblo», murmuró. «Nos salvaste, viejo». «No fui yo», dijo Hilario. «Fue él, y lo que construimos con años cuando nadie miraba». Marisol salió finalmente. Se acercó a Centinela y, sin decir nada, lo abrazó. Ahí, en el rancho silencioso, bajo la madrugada que por fin respiraba tranquila, un caballo entrenado no solo había defendido una propiedad, había defendido una historia, una familia que empezaba a formarse y la dignidad de un hombre que jamás dejó de luchar aunque nadie lo viera. Los gritos se escucharon hasta el camino viejo que baja de la loma. Eran gritos desesperados, rotos por el miedo,
cargados de esa urgencia que solo nace cuando algo sale muy mal. Martín corría delante de los otros dos, con el sudor pegado a la espalda y la rabia hecha un nudo en la garganta. ¡Apúrense!, ladró sin voltear mientras Chaparro apenas podía seguirle el paso cojeando. El flaco lo arrastraba como podía, maldiciendo entre dientes. Había sangre en la pierna de Chaparro y tierra en sus manos. La noche, cómplice al principio, ahora parecía tragárselos con cada paso. «¡Nos vieron, Martín! ¡Ese caballo no era normal! ¡Nos iba a matar!», gritó Chaparro entre quejidos. «¡Cállate!», escupió Martín sin frenar. «Ya no estamos en el rancho». Pero alguien los vio. En la penumbra de una milpa, entre la bruma baja de la madrugada, don Esteban, vecino de toda la vida, había salido a buscar a su perro. El animal no aparecía desde la tarde y los ladridos le habían dado mala espina. Cuando escuchó el escándalo, se agachó tras unos sacos apilados y observó 3 figuras corriendo como si los persiguiera el mismísimo demonio. La luz de su linterna alumbró fugazmente los rostros, y ahí estaba. Martín, murmuró incrédulo, el hijo del difunto don Ramiro, el mismo que decía que Hilario le debía la vida, que se la pasaba en la cantina despotricando contra todos. Don Esteban no dijo nada esa noche, solo se guardó el rostro en la memoria. Sabía que no se quedaría ahí, no en silencio. A la mañana siguiente, los murmullos eran más rápidos que el viento. En la tienda de doña Clara, junto a la pila del agua, en la entrada de la iglesia, todos hablaban del ataque al rancho de Hilario. Algunos decían que hubo tiros, otros que Centinela mordió a un hombre como un perro, y muchos que los atacantes venían de fuera, aunque alguien ya había soltado el nombre. «Dicen que fue Martín», susurró una mujer de cabello canoso con la voz apenas audible, «que lo vieron corriendo por la vereda como alma que lleva el diablo». «No puede ser», dijo otra. «Si hasta ayudó en la feria el mes pasado». «Ayudó porque quería quedar bien, pero ese muchacho siempre trajo coraje guardado», opinó don Esteban sin miramientos. «¿Y Hilario?», preguntó alguien. «Dicen que se le fueron encima, pero que el caballo lo defendió, que peleó como si supiera que estaba en juego». El nombre de Centinela empezó a tomar peso. La gente lo mencionaba con respeto, como si fuera más que un animal, como si entendieran que ese caballo había hecho lo que muchos no habrían tenido valor de intentar. Y Martín no apareció ese día, ni el siguiente. El pueblo comenzó a cambiar de tono. La burla que antes acompañaba el nombre de Hilario se convirtió en respeto y en preguntas. ¿Qué guardaba realmente en ese rancho? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a un viejo ciego? ¿Y por qué Martín? Las respuestas aún no llegaban, pero una cosa era clara. El pueblo ya no veía a don Hilario como antes, ni a Centinela, y mucho menos a Martín. El amanecer llegó lento, teñido de naranja y silencio. En el rancho, el aire olía a polvo removido, a tierra sudada y miedo seco. Reina caminaba descalza sobre el patio, con los ojos aún húmedos y el corazón acelerado. Había pasado la noche en vela vigilando a Hilario, que seguía en la silla medio incorporado, con el cuerpo adolorido y la dignidad intacta. «Hilario», susurró, hincándose frente a él. «¿Me escuchas?». El viejo soltó un suspiro, lento, como si con cada exhalación soltara también una parte del dolor. «Aquí estoy, no tan entero, pero aquí». Reina le limpió la frente con un trapo húmedo. Tenía la ceja rota, un moretón en el cuello y las manos rasguñadas. «Tenemos que llevarte al centro de salud». «No», dijo firme, «no me voy a ir de mi casa». «Entonces al menos voy a llamar al comandante. Esto ya no es cosa de campo, no puede quedarse así». Hilario no respondió, solo asintió con la cabeza, sabiendo que Reina tenía razón. Marisol observaba desde el umbral de la puerta, abrazada al rebozo de Reina. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Estaba alerta.
como si ya supiera que el peligro no siempre se anuncia con gritos. Hay veces simplemente se queda rondando. Esa mañana, cuando la patrulla llegó al rancho, todo el pueblo supo que algo grave había pasado. Los oficiales caminaron con cuidado entre los restos de la trifulca, huellas pisoteadas, un costal rasgado, sangre seca junto a la cerca. Tomaron fotos, hicieron preguntas. Reina, con voz clara, les relató lo sucedido. No exageró, tampoco suavizó. Fueron 3. Uno de ellos lo reconocí. Martín, el hijo de Ramiro. Los oficiales se miraron en silencio. No hacía falta más. Al mediodía, ya todos en San Bartolo hablaban del ataque. En la carnicería, el panadero decía que Hilario había peleado como un toro. En la iglesia, doña Lucinda afirmaba que Centinela era un animal sagrado. Y en la plaza, los jóvenes cuchicheaban sobre los rumores del dinero enterrado, sobre la niña que vivía ahora en el rancho, y sobre si Martín se había escapado al otro lado del cerro. Pero entre tanta habladuría, hubo algo que nadie se atrevió a negar. Hilario ya no era solo el viejo ciego del rancho. Era el hombre que enfrentó lo que muchos evitarían. El que no huyó, ni pidió ayuda, ni se quebró. Y Centinela ya no era solo un caballo, era su sombra fiel, su guardián. Por la tarde, Reina colocó una silla junto a la de Hilario. Se sentó, cruzó los brazos y miró al horizonte. ¿Crees que esto ya pasó? No, dijo él con voz baja. Apenas empieza. ¿Y qué vamos a hacer? Hilario giró el rostro hacia ella. Sus ojos sin luz, tranquilos. Lo que siempre hacemos, quedarnos, vivir, sostenernos. Reina sonrió cansada. ¿Y si vuelve? Aquí estaremos. Esa tarde, Centinela no se movió del corral. Parecía estar de guardia, como si entendiera que el peligro ya no venía de afuera, sino de lo que había quedado dentro de cada uno, porque hay heridas que no se ven, y verdades, como la de esa noche, que no se pueden ocultar, ni al viento, ni al pueblo, ni al corazón. El domingo por la mañana, la plaza de San Bartolo se llenó más rápido que de costumbre. El campanario apenas había dado la segunda llamada para misa, y ya había corrillos en cada banca, cada sombra, cada esquina. No se hablaba de política, ni del clima, ni de la nueva tienda de telas. Se hablaba de Centinela. Dicen que no lo amarraron, que se quedó ahí, parado, como un centinela de verdad, murmuró don Ciro el panadero, mientras repartía pan dulce entre los bancos. Y que el viejo ni gritó. Nomás le dio la orden al caballo y ese animal les plantó cara a los 3. Agregó doña Meli, con los ojos bien abiertos. ¿Y lo del granero? ¿Es cierto que buscaban oro? Preguntó uno de los más jóvenes, con el tono curioso de quien no conoce bien la historia del pueblo. «Oro nada», interrumpió don Esteban. «Buscaban humillar, quitarle lo único que ese hombre tiene, su paz». Los murmullos se expandían como fuego lento. Había quien aún no creía del todo, pero había algo distinto esa vez. Nadie se atrevía a hablar mal de Hilario. Ni siquiera los que antes lo veían como el ciego terco que se quedó en el pasado. El respeto era palpable. Y cuando doña Reina apareció cruzando la plaza con una bolsa de pan bajo el brazo, todos se hicieron a un lado. Ella caminaba firme, con el mentón alto y la mirada directa. «¿Cómo está?», le preguntaron varios, casi al mismo tiempo. «Con dolor, pero entero». «Como siempre», respondió sin frenar el paso. «Y Centinela más entero que todos nosotros juntos». Don Agustín, viejo sastre del pueblo, era uno de los más escépticos. Nunca creyó en caballos milagrosos, ni en hazañas contadas entre susurros. Siempre decía que la mitad de lo que se contaba en San Bartolo eran cuentos de borrachos o exageraciones de mujeres aburridas. Pero esa mañana algo cambió. Se acercó a la banca donde solía sentarse con sus tijeras a arreglar botones ajenos y allí encontró a su nieto Emiliano, de 8 años, dibujando en una libreta. «¿Qué haces?» «A Centinela, abuelo, así como me contaron en la tienda. Lo estoy haciendo fuerte, como un héroe». Agustín miró el dibujo.
un caballo de patas gruesas, frente erguida y ojos brillantes. ¿Un héroe? Sí, salvo a un señor que no puede ver, y lo cuidó como si fuera su papá. Don Agustín se quedó un rato en silencio. Luego se sentó junto al niño y miró hacia el norte, donde el rancho de Hilario se perdía entre los cerros. Tal vez sí sea un héroe, y no solo por ser caballo. En misa, el padre Mateo no mencionó el ataque directamente, pero sus palabras eran claras para quien supiera escucharlas. Dios da señales de valentía a través de los más humildes, dijo. A veces, la fe no se lleva en los ojos, sino en los actos. Los feligreses asintieron en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente cerraban los puños. Doña Clara, desde el último banco, sacó una hoja de su delantal. Era una lista. Nombres, objetos, lo que hacía falta para llevar al rancho al día siguiente: vendas, analgésicos, tortillas, agua. No vamos a esperar a que nos pida ayuda, dijo a quien quisiera escuchar. Ahora nos toca a nosotros. Por la tarde, un forastero que venía desde San Pedro pasó por la plaza a comprar refrescos. Se detuvo a escuchar los murmullos. Luego, con el vaso en la mano, preguntó en voz alta: ¿Es cierto lo del caballo? Todos se voltearon. ¿Qué tanto han oído en San Pedro?, preguntó doña Meli con recelo. Que un ciego con un caballo defendió su rancho de 3 asaltantes, que ni con pistolas pudieron contra el animal, que en ese lugar hay algo sagrado. La palabra sagrado quedó flotando. Sagrado no sé, respondió don Esteban, pero hay valor, y eso, amigo, no abunda en ninguna parte. El forastero asintió, tomó su bolsa y antes de irse, preguntó: ¿Y cómo se llama el caballo? Todos respondieron a coro: Centinela. Esa noche, la plaza se vació más temprano de lo normal, no por miedo, sino por respeto. Era como si el pueblo entero entendiera que algo profundo se había movido, que esa historia no era solo de Hilario, era suya también. Porque en un lugar donde todos se conocen y las desgracias se reparten como el pan, ver a uno de los suyos enfrentar el miedo con un caballo al lado cambiaba las cosas. Y mientras las calles quedaban vacías, una niña dibujaba en la tierra con un palo, un hombre de sombrero, un caballo alto y un rancho sin cercas, como si el mundo, por fin, pudiera entrar con la cabeza agachada y el corazón en la mano. Martín estaba sentado en la silla de metal de la comandancia, las manos esposadas, los codos marcando las rodillas. Frente a él, una pared blanca, sin ventanas, sin reloj, solo silencio y una lámpara colgante que lo hacía sudar, aunque no hiciera calor. El comandante Madero entró con paso lento, con un cuaderno en la mano y la mirada cansada. No gritó, no golpeó la mesa. Solo se sentó frente a él y lo miró como quien ve a un hijo desorientado. ¿Tú creías que esto era justicia?, preguntó sin levantar la voz. Martín no contestó. ¿Creías que golpear a un hombre ciego y entrarle a su casa por la espalda iba a borrar lo que cargabas? El joven tragó saliva. Miró hacia un costado, donde un espejo falso reflejaba apenas su silueta. No lo hice por dinero, murmuró apenas audible. Entonces, ¿por qué?, insistió el comandante. Por mi padre. Ahí estaba. Las palabras que por años se escondieron tras el rencor. Mi papá trabajó toda la vida para don Hilario, día y noche, y un día, por un error, lo corrió. Mi jefe llegó a casa con la cara partida y sin un centavo, dijo Martín apretando los dientes. Desde ahí todo se vino abajo. Mamá lo dejó. Él cayó en la bebida. Yo crecí con eso metido aquí. Se golpeó el pecho con fuerza. El comandante lo miró serio. ¿Y alguna vez preguntaste la otra parte? Martín levantó la cabeza. ¿Cómo? Sí, hijo. ¿Alguna vez fuiste con Hilario y le preguntaste por qué? ¿O te quedaste con la historia de tu papá porque era más fácil odiar? El joven se quedó mudo. No, nunca había preguntado. Nunca quiso saber. Era más cómodo cargar el rencor que enfrentar la posibilidad de que su versión estuviera incompleta. Tu padre robó una res, dijo Madero sin rodeos.
Hilario no quiso denunciarlo, pero le pidió que se fuera, por dignidad, por no tener que enfrentarse a él en el pueblo. Martín sintió que el aire se le iba, no por lo que acababa de oír, sino por no haberlo querido escuchar nunca. Esa noche lo dejaron solo en una celda pequeña, sin más compañía que su reflejo en una lámina oxidada. Martín se sentó en el catre con la espalda contra la pared, mirando sus manos, esas mismas que se habían cerrado en puños contra un hombre viejo e indefenso, que habían cargado piedras, empujado una cerca, arrastrado vergüenza disfrazada de venganza. Se levantó y se miró en la lámina. ¿Y ahora qué?, se dijo a sí mismo. Ninguna voz respondió, solo el eco seco del pasado. A la mañana siguiente, cuando el guardia abrió la celda, Martín pensó que lo llevarían a declarar de nuevo, pero no, era otra cosa. «Alguien vino a verte», dijo el guardia. Martín salió con la mirada baja, hasta que la reconoció. Era doña Reina. «¿Usted?», preguntó sorprendido. «Yo no vengo a juzgarte, Martín, solo a preguntarte una cosa». «¿Qué? ¿Cuándo vas a dejar de ser el niño que odia para convertirte en el hombre que puede reparar?» Martín se quedó sin palabras. Reina lo miró con compasión, no con lástima, con la mirada de quien ha vivido lo suficiente para saber que el perdón no es debilidad, sino camino. «Hilario no va a poner cargos», añadió. «Dice que con lo que hiciste ya te estás castigando solo, pero tú decides qué haces con lo que sigue». Martín apretó la mandíbula, luego bajó la mirada. «No sé por dónde empezar, con una disculpa, pero no de palabra, de acción». Reina se fue sin esperar respuesta. Martín se quedó ahí, solo otra vez, pero por primera vez en mucho tiempo, sin sentir rabia, solo vacío, y tal vez, muy al fondo, un poco de esperanza. Esa mañana, Reina despertó antes que el gallo. El rancho dormía tranquilo por primera vez en días, pero su pecho no. Había algo que no la dejaba en paz, una espina vieja que empezaba a doler con más fuerza. Fue hasta su maleta, la abrió sin prisa y sacó una cajita de madera que siempre llevaba consigo, aunque nunca la mostrara. Dentro, entre fotos antiguas y estampitas, estaba el sobre. Amarillento, con el borde doblado y el nombre de Hilario escrito a mano, con letra temblorosa. Lo había escrito años atrás, poco después del accidente que lo dejó ciego. Lo había doblado, guardado y olvidado, hasta ahora. Salió de la habitación y caminó hasta el porche, donde Hilario tomaba café con una manta sobre las piernas. El viento soplaba despacio, trayendo el olor del campo limpio. «¿Ya estás despierta?», preguntó él sin necesidad de verla. «Desde antes de querer estarlo», respondió ella, sentándose a su lado. Hilario sonrió, como si intuyera que algo venía. «¿Te puedo leer algo? ¿Una receta? Algo más viejo que eso». Hilario asintió sin decir nada. Reina sacó el sobre, lo desdobló y comenzó a leer. «Hilario, no sé si estas palabras lleguen a ti alguna vez, pero necesitaba escribirlas, porque hay cosas que no se pueden decir en voz alta cuando el dolor aún duele, y porque yo no supe cómo quedarme cuando tú te perdiste en la oscuridad». Hilario se tensó, pero no interrumpió. Solo apretó la taza entre las manos. «Yo también tuve miedo, de verte roto, de no saber cómo ayudarte, de perderte. Me alejé porque pensé que así te hacía menos daño, pero con los años entendí que fui yo quien se quedó incompleta». La voz de Reina se quebró apenas. Respiró hondo y continuó. «No te escribo para que me perdones, te escribo para que sepas que nunca dejé de quererte, ni un solo día. Que cada tortilla que hice, cada noche que pasé sola, llevaba tu nombre doblado en silencio». Hilario soltó un suspiro largo. En su garganta algo se había movido, un nudo que llevaba años ahí, esperando justo este momento. «Si alguna vez quieres hablar, estaré, no por compasión, por amor, porque aunque el tiempo nos pasó por encima, lo nuestro aún respira en las cosas pequeñas. En tu caballo, en tu rancho, en tus silencios. Reina,
Guardó la carta sin decir más. Por unos segundos, el único sonido fue el viento chocando contra las hojas del mezquite. «Nunca la leíste antes, ¿verdad?», preguntó Hilario. «No me atreví. Tenía miedo de que ya no hiciera sentido». Hilario dejó la taza sobre la mesa. Luego buscó su mano. Reina se la dio sin dudar. «Hace mucho que nadie me habla así», dijo él. «No con reproches, no con lástima, solo con verdad». Ella apretó su mano. «¿Y qué haces con una verdad así?». Hilario se volvió ligeramente hacia ella, como si pudiera verla con el alma. La dejó entrar. Se quedaron en silencio. Pero esta vez no era tenso. Era un silencio lleno de cosas dichas, de cosas sanadas, de historia compartida. «¿Qué te gustaría que pasara ahora?», preguntó ella. Hilario sonrió, tranquilo. «Que te quedaras otro rato, que hiciéramos pan juntos, que le contemos a Marisol que las cartas sí llegan, aunque tarden años». Reina rió bajito, esa risa que hace temblar el aire y afloja las penas. «Entonces vamos empezando». Y así, en la entrada de un día cualquiera, una carta guardada por años hizo lo que ni el tiempo ni el miedo pudieron. Curó lo que se pensaba perdido. Porque las palabras, cuando nacen del alma, no llegan tarde. Llegan justo a tiempo. Desde la carretera de tierra se podía ver el corral de don Hilario. Ya no estaba cercado con alambrado viejo, ni tenía el portón caído. Reina, junto con algunos vecinos, había ayudado a levantar una entrada nueva. Madera firme, barnizada, con un letrero que decía, en letras grandes y torpes: «Aquí vive Centinela». Cada mañana, antes de ir a la escuela, los niños del pueblo pasaban con una zanahoria, una manzana o un simple puñado de pasto recién cortado. «¿Es cierto que lo entrenaron como policía?», preguntó uno con los ojos redondos de emoción. «Dicen que le pegó una patada a un ladrón y lo tumbó de una», gritó otro, agitando una bolsita con trozos de pan. Centinela los miraba tranquilo, con esa elegancia silenciosa que no necesita alardes. No hacía trucos, no relinchaba por atención. Se acercaba despacio, olfateaba la ofrenda y si confiaba en el niño, aceptaba. Hilario, desde su silla en el porche, escuchaba cada risa con el corazón latiéndole distinto. Algo en él, que había estado dormido mucho tiempo, empezaba a moverse. «No me acordaba cómo sonaba un niño feliz», le dijo a Reina un día, y resulta que siempre estuvo a un portón de distancia. Una tarde cualquiera, Hilario escuchó pasos distintos. No eran pasos de niños. Eran más pesados, pausados, pero con cierto respeto en su ritmo. «Buenas tardes, don Hilario». La voz era joven, pero tímida. Hilario ladeó la cabeza. «Aquí estoy. ¿Quién habla?» «Soy Ismael. Mi papá me contaba de usted cuando yo era chico. Trabajaba con los caballos, quería traer a mi hija, quiere conocer a Centinela». Hilario sonrió. Le sorprendía que alguien joven viniera a verlo con reverencia, no con morbo. «Pásenle. Centinela no muerde, solo juzga en silencio». Ismael rió. Un momento después, una niña se acercó corriendo y abrazó el cuello del caballo como si lo conociera de siempre. Centinela bajó la cabeza y la dejó. Ese gesto selló algo. La noticia se esparció. «Centinela deja que los niños lo abracen». Y con eso llegaron más, no solo pequeños, también abuelas que ya no caminaban mucho, vecinos que antes ni saludaban, parejas jóvenes que querían tomarse fotos junto al corral, pero nadie faltaba al respeto. Todos llegaban con algo que no se compra: admiración. «¿No te cansa tanto alboroto?», le preguntó Reina mientras le servía café. Hilario negó con una sonrisa leve. «¿Sabes qué me cansaba? Que nadie viniera, que me vieran como un mueble viejo del pueblo. Esto es distinto». Reina lo miró, orgullosa, porque no solo era que la gente viniera por el caballo, venían por él también. Poco a poco, Hilario empezó a dejar de ser el ciego del rancho para volverse don Hilario, el del caballo valiente. Aceptaba charlas, respondía preguntas, incluso aceptó una invitación a la escuela para hablarles a los niños.
¿Y usted cómo supo que Centinela podía defenderlo?, le preguntó una niña, con los ojos grandes y brillantes. Hilario pensó un momento. No lo supe, lo sentí, como se siente el sol en la cara. No se ve, pero se sabe. Los aplausos que siguieron no fueron por cortesía, fueron por emoción. Un día, al atardecer, un niño de unos 10 años se acercó al rancho con una cajita en las manos. Caminó hasta la entrada sin decir palabra y le habló a Hilario. Esto me lo dio mi abuelo. Dijo que era suyo, que le pertenecía, pero que se lo llevó sin permiso hace muchos años. Que lo guarde usted. Hilario tomó la caja, la abrió con cuidado. Dentro había una hebilla de cinturón antigua, con las iniciales RH. La reconoció de inmediato. Era de Ramiro, el padre de Martín. No dijo nada. Solo acarició la tapa de la caja y asintió. Gracias, hijo. Dile a tu abuelo que está en paz. El niño se fue corriendo, y Hilario se quedó sentado, el atardecer en la cara, Centinela a su lado, sin hablar, sin necesidad de más palabras. Porque a veces las heridas no se curan con discursos, se curan con gestos, con presencia, con niños que traen ofrendas y con caballos que saben más del alma humana que muchos hombres. El rancho ya no era solo un lugar para sobrevivir, ahora era un lugar al que la gente quería volver. La mañana había empezado como tantas otras, con el olor a café recién colado, el murmullo de los pájaros y Centinela pateando suavemente la tierra, listo para recibir visitantes. Hilario se mecía en su silla de madera, Reina tejía en el porche y Marisol corría detrás de una gallina testaruda. «¿Sabes qué he notado?», dijo Reina sin apartar la vista del estambre. «Que ese gallo está enamorado de ti», bromeó Hilario. Además de eso, rió, que la gente que viene no se va igual. Algunos se quedan callados, otros te hacen más preguntas de las que tú puedes contestar, y hay quienes solo vienen a mirar a Centinela como si fuera un espejo. Hilario guardó silencio. Lo había notado también. El rancho ya no era solo tierra y leña, se había vuelto un punto de encuentro, un espacio que aliviaba algo que muchos no sabían que cargaban. «¿Y qué quieres hacer con eso?», preguntó él tanteando el terreno. «Quiero abrirlo, Hilario, pero bien, formal, con sentido, que no solo vengan a ver, sino a aprender, que este lugar sea una escuela, no de libros, sino de vida». Él no respondió de inmediato. Acarició el bastón pensativo, luego asintió, despacio. «Entonces empecemos». Una semana después, Reina clavaba un letrero de madera junto al portón del rancho. Con letras firmes decía: «Taller Rural, el Sendero de Centinela. Abierto todos los miércoles y sábados. Cupo limitado. Inscripción gratuita». Las primeras en apuntarse fueron 3 mujeres mayores que querían aprender a preparar suero oral para cabras. Luego llegaron 2 jóvenes con botas nuevas que querían trabajar la tierra como antes. Y más tarde, maestros de primaria que pidieron permiso para llevar a sus alumnos a escuchar a Hilario. «¿Y qué voy a decirles yo?», preguntó Hilario, inseguro la primera vez. «Lo que ya sabes. Cómo se escucha el silencio, cómo se guía un caballo con respeto, cómo se vive sin ver, pero sin rendirse». Las sillas se llenaron rápido. No eran muchas, apenas 10, pero bastaban. Hilario hablaba despacio, con pausas largas y palabras sencillas. Contaba cómo entrenó a Centinela, cómo se orientaba por los sonidos, cómo se aprendía a leer las señales del campo sin usar los ojos. Y al final dejaba una pregunta abierta. «¿Tú qué estás dejando crecer en tu tierra?». No había respuestas iguales. Un sábado por la tarde, cuando todos se iban, Marisol le llevó a Hilario una caja de cartón envuelta con papel de colores. Él la tocó con cuidado. «¿Qué es esto?». «Una idea», dijo ella, tímida. Adentro había hojas dobladas, dibujos, textos escritos a mano. Eran relatos breves de cada niño que había visitado el rancho. Algunos contaban lo que sintieron al tocar a Centinela. Otros escribían lo que aprendieron de Hilario. Uno incluso decía:
Ahora sé que valgo aunque me falte algo. Hilario no dijo nada por largo rato. ¿Quién hizo esto? Todos. Yo solo lo junté, para ti. Reina lo miró emocionada. Hilario acarició el lomo de la caja y murmuró: tal vez estamos sembrando más de lo que pensábamos. El siguiente miércoles llegó al taller alguien que nadie esperaba. Martín. No llegó como antes, con el pecho inflado o la rabia en la cara. Llegó con la gorra en la mano y los pasos lentos. Se detuvo en la entrada del corral y esperó. Hilario lo supo de inmediato. «Es él», dijo sin necesidad de que Reina se lo dijera. «¿Quieres que le diga que se vaya?» «No, déjalo pasar». Martín cruzó el portón y se acercó a Hilario. «No vengo a justificarme, solo quiero aprender». Hilario extendió la mano. Martín la tomó sin saber si temblaba más por miedo o por alivio. «Entonces quédate, pero aquí el que viene trabaja». Martín sonrió apenas. «Lo que sea, don Hilario, lo que sea». Y en ese instante se cerró un ciclo. El rencor de generaciones quedó enterrado entre semillas nuevas, bajo la sombra de un mezquite viejo. Porque hay caminos que no se encuentran, se construyen, paso a paso, palabra por palabra, como este, el nuevo camino. La mañana amaneció con ese tipo de calma que no se compra. El sol salía despacio, tibio, dorando el pasto y tocando los tejados con una ternura discreta. El rancho estaba quieto, no por falta de vida, sino porque todo estaba en su lugar. Reina salió primero, con el rebozo sobre los hombros y una sonrisa pequeña, de esas que se guardan para ocasiones especiales. Hilario apareció detrás, con el bastón en una mano y la otra aferrada a su brazo. Centinela los esperaba en la entrada como cada día. Su cola se movía con elegancia, y al verlos, dio un paso al frente, ofreciéndose como guía, como siempre. «¿Lista?», preguntó Hilario. «¿Tú?». «Desde hace años», respondió él, y comenzaron a caminar. El sendero que tomaron no era el del corral ni el de la plaza. Era uno nuevo, abierto entre la maleza, bordeado por huellas recientes y flores silvestres. Un sendero hecho con pasos lentos, decididos, uno tras otro. Cada paso, una victoria. «¿A dónde vamos?», preguntó Reina con voz suave, más por juego que por duda real. Hilario soltó una risa leve. «A donde el horizonte nos deje». «¿Y cómo sabes si vas en la dirección correcta?». Hilario se detuvo. Escuchó el viento, el crujido de la tierra bajo los cascos de Centinela, los pájaros a lo lejos. Luego volvió a caminar, porque no hace falta ver para saber a dónde va uno. Basta con confiar. Ella lo miró con los ojos llenos de ternura. No por lástima, por admiración, por entender que ese hombre, que alguna vez lo perdió todo, ahora caminaba con más seguridad que cualquiera. «¿Y si mañana se cierra el camino?». Hilario la apretó del brazo. «Entonces lo abrimos de nuevo, a machete si hace falta, pero lo abrimos juntos». Llegaron hasta lo alto del pequeño cerro detrás del rancho. Desde ahí se veía el pueblo, las casas, la iglesia, el camino de tierra y más allá, los campos donde Hilario jugó de niño. Reina se sentó sobre una piedra. Hilario se quedó de pie, con el rostro hacia el sol. «A veces me preguntaba si valía la pena haberme quedado», dijo él bajito. «Si tenía sentido seguir esperando algo cuando todo se me había ido. Y ahora entiendo que no estaba esperando que algo volviera, estaba esperando que algo naciera». Reina sonrió y nació. Hilario asintió. «Centinela, Marisol, tú, el respeto de la gente. Todo eso me enseñó que no estaba ciego. Solo estaba aprendiendo a mirar distinto». Centinela bufó y se detuvo. Hilario le acarició el cuello. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo. «Que la gente cree que los héroes gritan, golpean, ganan, pero a veces los héroes solo aguantan, caminan, no se rinden. Y si tienen suerte encuentran a alguien que les agarre la mano y les diga, aquí estoy». Reina lo miró. «Yo te diría eso 1000 veces, si lo necesitas». «Una basta», respondió él sonriendo. «Con una que sea honesta».
Se quedaron un rato más en silencio, escuchando el viento. ¿Crees que nos recuerden cuando ya no estemos?, preguntó Reina. Hilario levantó la barbilla. No lo sé, pero si este rancho queda en pie y Centinela vive en las historias de los niños, entonces sí, tal vez no por nombre, pero por lo que dejamos sembrado. Comenzaron a bajar el cerro, de la misma forma en que lo subieron, paso a paso, sin prisa. El sol estaba más alto ya y las sombras se hacían más cortas. En la entrada del rancho, Marisol los esperaba con una taza de atole en la mano y un cuaderno bajo el brazo. ¿A dónde fueron? «¿A dónde empieza el horizonte?», dijo Reina. «¿Y qué hay allá?». Hilario le acarició la cabeza. «Lo que tú decidas sembrar». Y mientras entraban de nuevo a casa, Centinela giró sobre sí mismo, como marcando el fin del recorrido, o el comienzo, porque hay caminos que terminan cuando uno se cansa, y otros, como este, que apenas empiezan cuando uno, por fin, se encuentra. A veces, el valor no se encuentra en grandes batallas ni en palabras fuertes, sino en la decisión silenciosa de seguir de pie, incluso cuando todo parece perdido. Esta es la historia de un hombre que, sin ver, nos enseñó a mirar, de un caballo que, sin hablar, nos enseñó a confiar, y de un lugar donde lo más sencillo, la tierra, el silencio, la compañía, se volvió sagrado, porque la dignidad no se hereda, se cultiva, y la esperanza siempre encuentra camino, incluso entre nopales y cicatrices. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla. Hazlo por los que necesitan creer que aún hay fuerza en la ternura. Comenta abajo qué parte te llegó más, o desde dónde nos ves. Haznos parte de tu historia, así como tú ya eres parte de la nuestra. Dale like si alguna vez has sentido que todo empieza justo cuando pensabas que ya había terminado, y compártela con alguien que necesite recordar que siempre es posible volver a empezar. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que tocan el alma, esas que no solo se ven, se sienten. Gracias por caminar con nosotros hasta donde comienza el horizonte. Nos vemos en la próxima historia.